dentro del derecho marítimo y dentro de la industria marítima internacional, vamos a encontrar sistemas jurídicos de varias familias, porque no solamente la familia de derecho positivo o la familia del civil law, como es la de nosotros, es la que vamos a encontrar dentro de la industria marítima, ya que la industria marítima eminentemente es una industria global. Entonces, dentro de esta familia, pues vamos a encontrar el civil law, que es el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho de códigos. Vamos a encontrar el common law, que es el derecho a la jurisprudencia, es decir, los fallos de los jueces. El juez crea derecho. Entonces, acá, un ejemplo, en nuestro país no vemos eso, el juez no crea derecho. El juez solamente es un mero administrador de la ley, que solamente la aplica. Por esa razón sí es importante conocer que en esta industria vamos a tener diferentes tipos de contratos que se van a someter a diferentes legislaciones que muchas veces nosotros no conocemos. Pero sí es importante saber que ciertas jurisdicciones nos pueden brindar la seguridad jurídica que otras no lo hacen, como son Londres. Y la mayoría de empresarios de esta industria marítima tienen en las cláusulas, por medio del consenso, pues lo estipulan que sea en Londres, ¿no? Así también vamos a encontrar formularios tipos que son redactados, en la mayoría han sido redactados también por la ciudad de Londres, porque se considera eminentemente marítima, ¿no? Además por sus tribunales marítimos, entre otros. No solamente Londres tiene tribunales marítimos, también los tiene Panamá, pero lo indicaba en relación a las controversias, cómo se estipulan en los contratos que vamos a ver más adelante, sobre todo en los contratos de fletamentos, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco más sobre este tema. Sin embargo, previamente sí era importante manifestarles cómo se dividen los sistemas jurídicos a nivel mundial. Entonces, la mayor parte que vamos a encontrar son de códigos y de fallos jurisprudenciales, como son los del common law que les refería. Ya como base, ¿qué podemos entender lo que es el derecho marítimo? Bueno, ya le estaba diciendo que la industria marítima netamente es internacional, no puede ser nacional, porque es el conjunto de relaciones que nacen o se desarrollan en el mar. Entonces, eminentemente es internacional, ¿no? Eso podemos tener como un concepto. Igual podemos desarrollar conceptos en el transcurso del diplomado. En lo concerniente a lo que vamos conociendo, podemos desarrollar de lo que es un derecho marítimo para ustedes. Entonces yo me acojo mucho al concepto del autor Ignacio Arroyo, que leo mucho sus libros. Entonces él dice que el derecho marítimo es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen o se desarrollan en el mar. Hay muchos conceptos muy ilustrativos de algunos autores. Yo me acojo al de Ignacio Arroyo. Él tiene libros muy interesantes en donde habla de antecedentes del derecho marítimo, asistencias marítimas, contratos de fletamentos, convenios internacionales, cómo se desarrolló cada convenio, por qué se inició cada convenio. Por lo general, cada convenio se ha iniciado porque ha existido un siniestro previo. Entonces, es muy interesante leer los libros de este autor, como hay muchos libros más, ¿no? Hay muchos libros del common law, muy interesantes, pero mi inglés no es muy bueno, que debería hacerlo porque en esta industria debe prevalecer el inglés. Es decir, nosotros debemos hablar inglés, pero como les decía, en lo que es del sistema jurídico common law, hay libros muy interesantes sobre derecho marítimo, pero yo compro en sí los españoles. Los españoles porque mi inglés no es muy bueno, pero si algunos de ustedes sé que hablan muy bien el inglés, pues les recomiendo del sistema jurídico common law. Son muy, muy interesantes. He leído algunos en pequeñas hojas, ¿no? Entonces, en este sentido, el derecho marítimo se clasifica dentro del ámbito privado y dentro del ámbito público. Así lo vamos a encontrar. En el ámbito público, pues tiene que ver mucho con la regulación
con la regulación pública, es decir, que tiene por objeto regular las condiciones y requisitos para la navegación de buques, principalmente para preservar la vida en el mar. Entonces ahí es cuando encontramos los convenios internacionales o encontramos los códigos en nuestro país, como el Código Orgánico de Navegación, entre otros. Pero en sí encontramos en el ámbito público son los ordenamientos jurídicos que nos sirven para regular la navegación en el mar, la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, los derechos laborales y la prevención de contaminación, que esto es hasta un derecho constitucional dentro de nuestra Carta Magna. Nuestra Carta Magna, pues, es la Constitución, que es nuestra norma jerárquica a la que nos debemos dentro de sus principios. Y dentro de los principios, pues, está lo relativo a la contaminación ambiental, que también la tenemos en los convenios internacionales. Es decir, van en armonía. Nuestro sistema jurídico tiene mucha armonía con los convenios internacionales porque han adoptado a su normativa o formamos parte de ciertos convenios. No formamos parte de todos, ¿no? Pero en las siguientes clases pues podemos ver de qué convenios poco a poco vamos indicando de los cuales somos parte o de los cuales no somos parte, pero lo hemos adoptado hasta a nuestra normativa interna. O ahora les puedo dar un ejemplo, el convenio de colisiones de 1910. No somos parte, pero lo tenemos adoptado ciertos artículos a nuestra normativa. Así también en el ámbito privado, pues en el ámbito privado el derecho marítimo se entiende que es el conjunto de normas que tiene por objeto regular las relaciones comerciales que sean por resultados de actos o contratos en lo concerniente al tráfico marítimo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, podemos decir los contratos de fletamento. Eso es un ámbito privado porque las partes son las que acuerdan las obligaciones a las que se van a someter. En una de esas obligaciones, pues le decía, cuando someten sus controversias al arbitraje en Londres, que por lo general los empresarios de esta industria, la mayoría lo hace así por lo que brindan seguridad jurídica que les indicaba. Entonces, en este sentido, hemos visto lo que es lo principal. Un concepto de derecho marítimo que podemos tener muchos conceptos, ¿no? Muchos autores desarrollan muchos conceptos. Ustedes también, a lo largo de este diplomado, pueden desarrollar su concepto propio de derecho marítimo en relación a lo que van conociendo. Entonces, lo principal también, su ámbito público y su ámbito privado. Su ámbito público, pues las regulaciones, los convenios, y su ámbito privado, pues los contratos entre privados, como por ejemplo los contratos de fletamento, que veremos más adelante. Entonces, entrando un poquito en su historia y en sus antecedentes, vemos que el transporte por mar ha sido la primera industria verdaderamente global y dio sus inicios en la navegación, sus inicios fue en una navegación marítima rudimentaria, por lo que estos buques se sometieron a riesgos catastróficos de piratas, corsarios, condiciones meteorológicas adversas, ya que en ese tiempo no tenían los conocimientos técnicos que tenemos ahora, para, digamos, que existan menos probabilidades de siniestros. Así también el derecho marítimo actual es el resultado de la evolución de los principios contenidos en leyes y costumbres marítimas de la antigüedad. Como les indicaba, que los principios que forman base actualmente, estos fueron desarrollados en la antigüedad por algunos siniestros, y otros los desarrollaron dentro de la jurisprudencia, es decir, dentro de los fallos de los jueces desarrollaron normativa. Es decir, un juez da un fallo, da una sentencia, y ahí se desarrollaba cierta normativa para el derecho marítimo y se recogían principios. Principios es lo que digamos, no se puede vulnerar dentro de una navegación o dentro de un contrato. Son principios fundamentales, ¿no? Entonces, estos principios se formaron, muchos de esos principios se formaron dentro de los fallos de las sentencias de los jueces. ¿Por qué? Porque estas costumbres marítimas
y en ese tiempo un poco rudimentarias, tenían que tener cierto tipo de gestiones, ciertos tipos de soluciones dentro de sus sentencias, ¿no? Y estas sentencias generaban principios fundamentales. La navegación marítima dio sus inicios para transportar pasajeros y mercancías, ¿no? Y dentro de este derecho marítimo fue consecuencia principalmente del intercambio internacional de mercancías. Así también, en este comercio tuvieron, digamos, grandes éxitos las ciudades de Siria, Egipto, Líbano, ya que abrieron una conexión comercial estable con las ciudades de Italia, Venecia y Génova. Ellos tuvieron gran éxito dentro del comercio marítimo, en una mayor extensión de la historia. Pero como tenían tanto éxito, no había una normativa que los regulara. Y en tal motivo empezaron a realizar prácticas poco éticas entre los comerciantes, lo que los obligó a empezar a tener ciertas normativas para que pudieran tener regulaciones uniformes. ¿Qué significa uniformes? Que todas estas ciudades se acojan a esa normativa. Eso es uniformidad, como en los convenios internacionales. Cuando hay un convenio internacional, si varios países no se acogen al convenio, no va a haber uniformidad. Y lo que requiere el derecho marítimo principalmente es uniformidad, porque si no hay uniformidad, no va a haber armonía dentro del tráfico marítimo, ya que si la mayoría de los países están de acuerdo con los convenios, con las regulaciones, pues vamos a tener mayor garantía dentro de esta industria. Y como fuentes históricas del derecho marítimo, encontramos, hay algunas fuentes históricas, pero la mayoría de los juristas marítimos destaca es el Código de Hammurabi, la Ley de Rodas, Roles de Olerón, Ordenanzas de Visby, Libro de Consulado del Mar. Esas son las fuentes históricas del derecho marítimo más destacadas dentro de los juristas. Estas son como las bases que formaron los que somos ahora. Entonces, para conversar un poquito dentro de unas fuentes del derecho marítimo, que es el Código de Hammurabi, este código no hay una fecha exacta, porque si empezamos a leer muchos compendios, no te va a dar una fecha exacta, pero sí una fecha que va a tener similitud. Sí tienen similitudes porque no tienen fechas exactas, ya que es muy difícil encontrar un ejemplo. Ya estos códigos no se encuentran, sino que se encuentran dentro de la autoría de algún jurista que lo recuerda al código y establece ciertas fechas relacionadas por eventos, ¿no? Entonces, dentro de la historia nos indica que fue alrededor de 1792 al año 1750 a.C. Aquí en este código de Hammurabi se encuentran los registros más antiguos de la ley marítima. Este código no solamente tiene ley marítima, ¿no? Sino que también tiene otro tipo de materias, tiene materia civil también. Pero a nosotros lo que nos compete actualmente es la marítima. Entonces, a este se lo considera como uno de los más antiguos de la ley marítima. Ojo que hay autores que no nombran este código de Hammurabi, sino que lo nombran como la ley de Rodas, indican que es el código más antiguo. Sí, adelante, ¿alguien levantó la mano? Sí, una pregunta era para saber en dónde fue o de dónde es este código implementado por primera vez. Este código de Hammurabi fue escrito en la antigua Babilonia. Fue escrito en la antigua Babilonia y este código fue escrito por el rey Sexto de Babilonia durante el primer imperio babilónico. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo
empezaron sus bases y cómo se desarrolló después de otros códigos y empezaron a tener cierta uniformidad en otros países. Sí, Iván. Adelante, Iván. No sé si me escuchaste la pregunta, parece que se cortó la señal. Quería saber de qué parte inició este código, dónde se empezó a aplicar este código de Hammurabi. Sí, fue en la antigua Babilonia. Ok, gracias. Sí, fue en la antigua Babilonia. Hay algunos autores que indican, no sé si recuerdan, que el año no es preciso. Van a encontrar diferentes años en el cual dieron sus inicios. Unos dicen del 2000 y 1600 antes de Cristo, otros datan, como les puse en las PPT, de 1792 al año 1750. Entonces van a encontrar diferentes años de inicios de este código. Entonces, este código es una compilación de leyes consuetudinarias antiguas que contienen colisiones marítimas, contienen en ese tiempo arrendamientos de barcos, los llamaban arrendamientos de barcos, ahora los llamamos fletamentos. Entonces también contiene ciertas reglas concretas a la navegación, también contiene lo que es construcción naval. Ojo que lo que es, que también vamos a encontrar, considero que una fuente principal de no solo de la ley marítima, sino de la ley civil, de la ley penal, es la Biblia. Y dentro de la Biblia vamos a encontrar muchas instrucciones marítimas, como son construcciones navales, como son principios fundamentales, que lo vamos a ver más adelante, porque este código de Hammurabi también contiene construcción naval, contiene ciertos artículos de construcción naval, además del pago de constructores, marineros y la responsabilidad de la carga. Tiene ciertos artículos de la responsabilidad de la carga que se encuentran en la regla 234 a las 240. Entonces, en este sentido, vamos a conocer un poquito de lo que dice cada regla de cada fuente, ¿no? Entonces, la vamos un poquito a interpretar cómo era en ese tiempo y cómo va evolucionando hasta llegar a los convenios y hasta llegar a nuestros códigos, es decir, a nuestros códigos internos. Entonces, dentro de la regla de la 234 a la 240, vamos a ver la... Estoy admitiendo a alguien ahorita. Vamos a ver la 237. Me esperan un minutito, por favor. Es que me están pidiendo admisión. Entonces, la regla 237 del Código de Hammurabi. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Dice 237. Si un hombre ha contratado un barquero y una barca y la ha cargado con maíz, lana, aceite, dátiles o cualquier otro tipo de flete, y si el barquero es descuidado y hunde la barca y se pierde su carga, entonces el barquero reemplazará el barco que ha hundido y todo su cargamento que haya perdido. Gracias, almirante. Entonces, aquí nos está hablando respecto a la responsabilidad de la carga. La responsabilidad de la carga, porque recuerden que los primeros inicios de la navegación marítima fue de mercancías y pasajeros. Entonces, fueron los primeros inicios también de las reglas a la carga. Pero si ustedes notan, aquí nos dan una responsabilidad de la carga, pero no limitan la responsabilidad del capitán. Solamente establecen lo que es la responsabilidad de la carga y todo cae al capitán. Es decir, el capitán no tiene un límite de responsabilidad, es decir, no puede como actualmente, él puede probar que él actuó debidamente o con diligencia, como lo conocemos en la industria marítima. Pero en ese entonces no había un límite de responsabilidad para el capitán. Todo caía sobre el capitán. ¿No? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces sigamos con lo siguiente. ¿Alguien me le puede dar lectura, por favor, al 238 y seguidamente al 240?
238. Si un barquero hundió el buque de otro y lo reflotó, pagará la mitad de su precio. 240. Si el buque del que se sube la corriente choca y hunde el buque del que baja con la corriente, el propietario del barco hundido declarará ante Dios todo lo que perdió en su buque, al barquero del buque que remontaba la corriente, que ha hundido el buque del que se descendía de la corriente. Le pagará su buque y todos los bienes perdidos. Entonces, aquí podemos notar que, como les decía, no se establece un límite de responsabilidad del capitán. Y además, en este tiempo existían muchos tribunales eclesiásticos. Entonces, estos tribunales eclesiásticos, la prueba de ellos es que se diera un juramento ante las Sagradas Escrituras o los Santos Evangelios, como ellos le decían, porque en ese tiempo no estaba escrita totalmente la Biblia, sino el Antiguo Testamento. Entonces, se basaban mucho en las leyes cristianas. Entonces, la prueba ahí era que el capitán declarara bajo juramento. Eso, digamos, era una fe de lealtad y una prueba irrefutable en ese tiempo que ahora no lo es, ¿no? Entonces, es importante saber aquello, que la declaración juramentada era muy válida, ¿no? Entonces, dentro de los siniestros marítimos y dentro de muchos códigos que vamos a ver que duraron durante algún tiempo con la declaración del capitán bajo las Sagradas Escrituras. ¿Alguna consulta sobre aquello? Hola, sí, Evelyn. Buenas noches, no sé si me escuchas. Hola, ¿cómo estás? Te ruego que me ayudes. Una Antonio. Consulta, en esa época, sí, ¿existía algún tipo de seguro? Ahora tenemos pues el seguro de casco y maquinaria, tenemos el famoso P&I. ¿En esa época existía algún tipo de seguro? Bueno, en esa época existía, por lo general, existía el préstamo a la gruesa, no como lo vemos ahora, digamos, seguro de casco, seguro P&I, sino que existía el préstamo a la gruesa. Igual eso lo podemos ver más adelante, porque vamos a ver también seguros marítimos. Eso me había olvidado decirles, porque tenemos algunos temas que igual están en el aula virtual. Y seguros marítimos también vamos a ver, y vamos a ver los antecedentes del seguro marítimo, cómo inició el seguro marítimo. Entonces, ese tema también lo vamos a ver. Ahorita estamos dentro de las fuentes, ¿no? Pero sí vamos a ver lo que es seguros marítimos y la historia del seguro marítimo, cómo dio sus inicios y cómo se llamaba en ese tiempo el seguro, ¿no? Ya, seguidamente dentro de otra fuente tenemos la ley de Rodas. La ley de Rodas era la que yo les indicaba, que hay muchos autores que para ellos esta es la primer fuente, la primer fuente de derecho marítimo. Pero, sin embargo, el Código de Hammurabi fue mucho antes que la ley de Rodas. Entonces, la ley de Rodas, por lo general, ustedes, bueno, muy conocedores de la industria marítima, saben que a veces los convenios, la mayoría de los convenios toman su nombre por el lugar donde se han desarrollado estos convenios, ¿no? Entonces, Rodas es una isla en el sur del mar Egeo, a unos cientos de kilómetros de Grecia, y a unos más o menos 20 kilómetros de Turquía. Entonces, tomó este nombre porque se desarrolló en Rodas, ya que en Rodas se considera que, como les digo, que fueron las primeras leyes marítimas, pero muchos autores contradicen esto porque dicen que fue el Código de Hammurabi. Entonces, estos ciudadanos se consideran estos ciudadanos de Rodas se consideran las primeras personas en crear y dirigir y promulgar una legislación marítima. Tal vez puede ser porque la ley de Rodas dio las primeras bases de los principios marítimos.
estableció los primeros principios marítimos, pero no por aquello considero, bajo mi criterio, que vaya a ser la primera fuente. Entonces, igual siempre con las lecturas es bueno poder comparar, ¿no? Poder comparar y analizar de acuerdo a los años y de acuerdo a lo que se escribió en su momento y cómo se desarrolló. Entonces, esta ley de Rodas tiene un fuerte poder comercial, de una gran autoridad su ley, es una especie de lex mercatoria, es una más o menos de ley comercial, ¿no? Esta ley fue común en algunos estados ribereños del Mediterráneo y sus principios, como los indicaba, fueron aceptados y aplicados entre griegos y romanos. Principios que actualmente los tenemos y ya los vamos a ver. Esos principios son fundamentales. Y igual que el Código de Hammurabi, no es posible fijar una fecha exacta en que se empezaron a elaborar estas leyes, pero data alrededor del siglo III y II antes de Cristo. En este sentido, también podemos ver que dentro de la ley de Rodas encontramos, no podemos encontrar la ley de Rodas como tal, sino igual que el Código de Hammurabi, escrito en otros libros y lo cita, ¿no? Entonces, dentro de sus reglas o de sus disposiciones, encontramos dos principios fundamentales, que son las Paulos Sentences 2, que como les digo, eran fallos que después los transformaban en normativas. Entonces, ¿alguien que me pueda dar lectura a estas dos reglas o a estos dos principios? Bueno, Paulus Sentences 2 dice, ¿no? Está establecida por la ley Rodia que si mercancía es lanzada por la borda para aligerar el buque, el perjuicio ocasionado para el beneficio de todos debe ser contribuido por todos. Ok, gracias, almirante. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis. De acuerdo a la lectura del almirante, ¿qué pueden comprender ustedes? ¿A qué principio se refiere esta ley de Rodas, que data del año 3 o 2 antes de Cristo? Básicamente era para evitar un accidente cuando había demasiada carga a bordo del buque. Exactamente. Exactamente. Y este principio, ¿cómo se llama actualmente? Echazón. Echazón, sí. Exactamente. Este principio fue el primero establecido en la ley de Rodas. Ustedes muy conocedores de lo marítimo. Ya, seguidamente el principio 2. Principio 2 dice, si un mástil u otro artefacto del buque es lanzado por la borda para evitar un peligro para todos, se debe la contribución. Ok. ¿Esto a qué les recuerda? ¿A qué les recuerda este principio? Mástil u otro artefacto del buque lanzado por la borda. No. Este principio, ¿a qué les recuerda? Cuando tienen que dar la contribución a lo que se ha perdido. ¿Cómo se llama eso? Cuando tienen que contribuir los demás dueños de la carga. Tienen que contribuir porque sus mercaderías sí se salvó. ¿Les recuerda algún principio actual? Y muy en boga en algunos siniestros, como en el del canal de Suez. ¿Recuerdan el siniestro que hubo? Que estuvo un barco estuvo alrededor de una semana y que tuvieron que aligerar el barco y después tuvieron que contribuir con
tuvieron que hacer la contribución por la carga perdida, ¿no? Entonces, bueno, este principio es el de la avería gruesa, el que deben dar la contribución cuando hay pérdidas. Entonces la mercadería o los contenedores que sí han sido salvados, pues deben contribuir a los que perdieron su mercadería de una forma igualitaria, ¿no? Entonces... Permiso. Sí, justamente eso iba a decir yo. Avería gruesa quiere decir que todas las personas que llevan la mercadería tienen que contribuir en resarcir o reparar a la otra persona que perdió su carga. Exactamente, sí. Recuerden que este sacrificio siempre que debe ser intencional, ¿no? Siempre debe ser intencional, siempre debe contar con esa base, que debes tener la intención de hacerlo, la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña actividad. No sé si recuerdan, yo les mencionaba que las Sagradas Escrituras son las fuentes principales de la normativa, de toda materia de la normativa, porque de ahí son las bases. Entonces, vamos a tener unos 20 minutos. En esos 20 minutos yo quiero que consulten, que investiguen un poco en la Biblia, en qué libro o en qué capítulo habla sobre La Biblia. Sobre la avería gruesa, sobre la hinchazón y sobre el comercio marítimo de manera general. ¿Ya estamos listos? Con todo el tiempo. Bueno, ¿quién quisiera comentar acerca de su investigación y lo que ha encontrado? Buenas noches, Evelyn. Bueno, Tim, ¿qué sí, tal? ¿cómo estás? Adelante. Bueno, aquí te voy a indicar lo que yo encontré. Bueno. Indica que en el Nuevo Testamento, en la historia de Jonás, indica que narra que Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Después echaron la carga del barco para sacarle peso. Eso indica en Jonás capítulo 1 del versículo del 4 al 5. Exacto, Y hay sí. otro que también en el Nuevo Testamento que relata sobre la historia del transporte de Pablo hacia Roma, en el cual indica que una tormenta obligó a aligerar frente a las costas de Creta. Esto se encuentra en Hechos 27 del versículo 1 al 20. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, eso sí, fue justamente lo de la tormenta, por lo que tuvieron que arrojar la carga. Bueno, prácticamente mi comandante Almeida dijo las dos cosas que había encontrado en la Biblia. Sin embargo, en lo que se refiere a avería gruesa, si bien no está especificado en esos términos, hay principios bíblicos que pueden aplicarse a este concepto en el tema de derecho marítimo. Por ejemplo, lo que dice responsabilidad colectiva en el libro de los Hechos describe cómo los primeros cristianos compartían sus bienes y recursos para cuidar de los necesitados, en el libro de Hechos 2, del versículo 44 y 45. También en lo que es equidad y justicia, la Biblia también enfatiza la importancia de la equidad y la justicia en todas las relaciones humanas. En el contexto de Grecia, esto sugiere que la distribución de los costos debe hacerse de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta las contribuciones y riesgos de cada parte involucrada. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Julio. También encontraron algún otro libro más que hable sobre el comercio marítimo. Hay un libro hay en Salmos también, y hay algo súper novedoso que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, negocios marítimos.
Así también en Ezequiel indica sobre las riquezas, las mercancías, tu comercio, tus marineros y tus pilotos, tus agentes comerciales y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda la tripulación en medio de ti, caerán al corazón de los mares. Entonces, hay muchos términos marítimos, se habla mucho sobre el comercio marítimo, porque como les decía, fueron los primeros inicios de la navegación, fue el transporte por mercancías. Que quisiera dar algún punto de vista sobre lo que... tiene levantada la mano. Adelante, doctor Villagrán. Bueno, muchas gracias. Aquí ha habido una especie de ilustración de lo que la Biblia nos ayuda. Nos ayuda con terminología marítima. Yo lo que recuerdo es la construcción de la famosa Arca de Noé. No sé si eso ha sido mencionado ahora, pero obviamente la Biblia tiene muchos pasajes sobre temas marítimos y les voy a compartir ahora mismo en el WhatsApp a todos aquí los participantes. Pero yo decía a veces, tal vez el antecedente a solas es como Dios le dio las instrucciones a Noé para construir el arca, ¿no? Esa es no recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero está en la Biblia, justamente. Sí, también sí, sobre la construcción naval. Y de hecho, el Código de Hammurabi también se refería a la construcción naval en una de sus reglas. Seguimos entonces. Entonces, para hacer como un recordatorio, pues hemos visto el código, dentro de la fuente, el Código de Hammurabi, la Ley de Rodas, y la siguiente fuente sería los roles de Olerón. Los roles de Olerón es muy interesante, igual que las otras fuentes, bueno, parecidas a las de Rodas. Estas se desarrollaron dentro de unas sentencias de los juicios de Dahme. Fueron las primeras traducciones de los roles primitivos. Estas reglas tomaron ese nombre, pues igual que la ley de Rodas. Olerón era una isla y un centro comercial ubicado en el Atlántico, en la bahía Aquitania de Francia. Entonces, en ese tiempo, pues se data que estas reglas fueron creadas aproximadamente a mediados del siglo XII. En el siglo XII, justamente ya estaba formándose el Common Law en Inglaterra. Entonces, tiene que ver también mucho con esta formación, aparte que era de Inglaterra. Pese a aquello, los que empezaron a crear el Common Law eran los normandos, que eran franceses. Entonces, estas reglas introducen, como les digo, ciertas sentencias de ciertos procesos judiciales, los introducen dentro de sus principios, dentro de sus reglas. Estas reglas fueron también disputadas por Francia e Inglaterra, por la misma historia de que Francia, relativamente los normandos que estaban en Inglaterra y que querían conquistar, querían también tomar parte de cierta normativa. Por eso hubo esta disputa dentro de estos roles que querían tomar partido los franceses y los de Inglaterra. Ya, entonces, estas reglas originalmente constituían 24 fallos. Como les decía, fueron copiados por medio de jurisprudencia. Estas también fueron copiados dentro del libro negro del almirantazgo inglés. Estos juicios no fueron exactamente ordenanzas, ni ninguna ley debidamente promulgada, sino que fue una recopilación de algunas sentencias que muestran cómo el Tribunal Marítimo de Olerón decidía en ese entonces por varios casos, ¿no? Entonces, no es posible tampoco determinar un principio general de responsabilidad, ni es posible afirmar que el capitán fue responsable por negligencia. Al igual que las otras fuentes, esta normativa no establecía límites de responsabilidad que después vemos que se van a desarrollar en unos convenios actuales.
Por eso es preciso indicar que no establecían estos principios estos principios de límites de responsabilidad, ¿no? Sino que, como en las otras reglas, no podían tener esta defensa, sino siempre bajo los juramentos de las Sagradas Escrituras. Entonces, también se consideran unánimemente como el fundamento directo del derecho marítimo en ese tiempo europeo moderno, ¿no? Pero no solo en Europa, incluso en el siglo XIX. En el siglo XIX todavía algunas decisiones de las Cortes Supremas de Estados Unidos hasta el siglo XIX aplicaba estos roles de Olerón. Por ejemplo, en lo concerniente al abordaje, cada parte asumía sus responsabilidades, pero con la condición que el capitán de buque jurara bajo las Sagradas Escrituras que no lo hizo a propósito. Entonces, hasta el siglo XIX se mantuvo dentro de las Cortes de Estados Unidos estas reglas de Olerón bajo el juramento del capitán en lo concerniente a las colisiones entre buques. Entonces, vamos a ver un poco qué nos dice esta normativa para hacer un análisis. Entonces, en su artículo 8, ¿alguien si le puede, por favor, dar lectura al artículo 8? Si se carga un barco para navegar en cualquier lugar y sucede que en el mar la sorprende una tempestad tan violenta que no puede escapar, sin arrojar al mar parte del cargamento para aligerar el barco y conservar el resto del equipaje, carga, así como el propio barco, entonces el capitán debería decir: señores, debemos tirar parte de la mercancía por la borda, y si no hay comerciantes que le respondan, o si los que están allí aprueban lo que dice con su silencio, entonces el maestro puede hacer lo que crea conveniente. Y si los mercaderes no están contentos con que arroje alguna parte de las mercancías y prohibirle, pero el amo no debe dejar de expulsar a tanto de ellos los bienes como él considere que son para el bien y la seguridad común. Él y la tercera parte de sus marineros prestan juramento a los santos evangelistas cuando llegan a su puerto de descarga, que lo hizo solo para la conservación del buque, y el resto del cargamento, eso permanece todavía en ella. Y los vinos u otros bienes que fueron arrojados por la borda deben ser valorados o apreciados según el justo valor de las demás mercancías que lleguen sanas y salvas. Y cuando estos se vendan, su precio o valor debe dividirse libra por libra entre los comerciantes. El capitán podrá computar los daños que haya sufrido su buque o calcular a su elección el flete de las mercancías arrojadas por la borda. Muchas gracias, Mario. Entonces, este artículo, ¿a cuál les hace referencia? ¿A qué principio les hace referencia? Aquí podemos ver que es un poco más detallado, es decir, un poco más amplio. Se amplía más la normativa en lo relativo a lo ocurrido. Entonces, aquí en este artículo también dan ciertos testigos, como los tripulantes. Entonces, se desarrolla un poquito más la normativa, ¿no? En lo referente a los principios que vimos en la ley de Rodas. ¿Qué pueden ustedes analizar al respecto de este artículo? Yo diría que ahí comenzaron a crearse los procedimientos para, de cierta manera, normal estos tipos de incidentes marítimos como el de avería gruesa o el de hinchazón. Sí, exacto. Va un poco más desarrollándose la normativa en lo concerniente a cuando no están de acuerdo, pero el capitán tiene, digamos, la máxima autoridad para hacerlo por la seguridad común. Entonces, aquí se ve cuando hay una, digamos, una negativa de parte de la tripulación. Entonces, todos estos acontecimientos se dan en base a casos, en base
a los fallos judiciales en referencia a los hechos que se dieron. Entonces, en referencia a ello, empezaron a crear cierta normativa, como lo dice la comandante Palacios, para poder establecer ciertos procedimientos. Seguidamente, el artículo 14, ¿qué nos dice? ¿Alguien, por favor, que me ayude con la lectura? Artículo 14. Estando amarrado o anclado, es golpeado o enganchado con otro buque a vela que no está muy bien gobernada, por lo que el buque fondeado se ve perjudicado, como también vinos u otras mercancías en cada una de dichas naves condenadas. En este caso, todo el daño será común y se dividirá en partes iguales, y los marineros del buque que chocó al otro serán obligados a jurar por los santos evangelistas que no lo hicieron a propósito. Entonces, este artículo nos recuerda a lo que estaba hasta el siglo XIX que aplicaban los tribunales en Estados Unidos. Es decir, que en caso que hubiese una colisión, el daño se compartía en partes iguales. Y la prueba era que se jurara bajo las Santas Escrituras. Como les decía, en aquellos tiempos la mayoría de los tribunales eran eclesiásticos, por eso su fuente básica eran las Sagradas Escrituras, el juramento, esa era la prueba de ellos, y vemos que todavía en estas reglas continúan, y que hasta el siglo XIX aproximadamente se aplicó en Estados Unidos estas reglas de Olerón, justamente este principio que se dividían en partes iguales en caso de una colisión, solamente con el juramento bajo las Sagradas Escrituras, lo que vemos que ahora no, pese a que los que estamos en juicio, que somos abogados, que a los testigos se los hace jurar, pero pese a que ellos sabemos que siempre hay falta de veracidad, ¿no? Seguidamente tenemos otras fuentes del derecho marítimo, como son las ordenanzas de Visby. Estas ordenanzas de Visby dependen mucho de las roles de Olerón, porque lo que hicieron fue desarrollar ciertos artículos. Fueron desarrollar ciertos artículos, de hecho hay similitudes en el artículo 13 que corresponde al artículo 1 de los roles de Olerón. Claro que estas ordenanzas de Visby mejoran mucho lo que son las reglas de Olerón. También estas ordenanzas tienen sus primeras bases dentro de los gravámenes marítimos. Ustedes, bueno, como marineros sí, imagino, comprenden lo que son los gravámenes marítimos. Y estas ordenanzas dan las primeras pautas a los que son estos gravámenes marítimos. Por eso se considera una de las fuentes de derecho marítimo. Entonces, conozcamos un poco lo que nos dicen los artículos para poder establecer el desarrollo que tuvo. El artículo 3, si alguien puede darle lectura, por favor. Un capitán puede despedir a un marinero sin justificación alguna antes de zarpar, pagándole la mitad de lo que le había prometido del viaje, después de haber zarpado y salido de puerto. El patrón que despide a un marinero sin legítima está obligado a pagarle todos sus salarios tanto como si hubiera realizado el viaje. Y entonces aquí podemos verificar que empiezan digamos, a regularse las relaciones laborales en lo concerniente al capitán con su tripulación. El artículo 4, ¿qué nos dice? Artículo 4. Artículo Ningún 4. marinero pasar la noche en tierra sin permiso del capitán, so pena de perder 2 denarios, y desarmará la embarcación del barco durante la noche
bajo la misma pena. Claro, que tampoco podrá desamarrar la embarcación. Entonces, podemos observar que a pesar, bueno, como nosotros conocemos actualmente cómo es la normativa en lo relativo a lo laboral, que es muy proteccionista, ya en sí nuestra Constitución es proteccionista, pese a que es normal que en aquellos tiempos, pues, dentro de lo laboral que se estaba recién desarrollando, lo laboral marítimo, recién desarrollándose, pues es normal poder verificar que las condiciones digamos, de protección no eran suficientes, ¿no? Porque el capitán podía despedir a un marinero por causas muy básicas, ¿no? O porque ya no, o porque, digamos, luego, como dice el artículo 3, que sí lo puede despedir, pese a que, digamos, todavía no haya zarpado, que ahí sí lo puedes despedir. Como vemos ahora, eso no se puede hacer, porque previo a aquello ya debe tener un contrato laboral. Entonces, es muy normal que encontremos que sus inicios, pues, no establecían mayores garantías. Sin embargo, pues, su esfuerzo era relativamente importante en desarrollar este tipo de normativa laboral dentro de las ordenanzas de BIFI, que vemos que las empieza a desarrollar por las reglas de Olerón, que no vieron ciertas materias o ciertas relaciones entre la tripulación de los barcos. Vamos ahora a lo que nos dice el artículo 6, seguidamente del artículo 13, porque ahí nos empieza a dar ciertas bases a lo que es embargar buques, ¿no? Que ese tema también lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Quién se anima? No sé. Artículo 6. No es lícito arrestar o encarcelar al capitán, piloto o marinero de un barco en acción de deuda, cuando están listos para zarpar, pero el acreedor puede embargar y vender cualquier cosa que se encuentre en el barco que pertenezca al deudor. Okay. El artículo 13, Julito. Artículo 13. El capitán no venderá su nave ni parte alguna de sus aparejos sin el consentimiento de los propietarios, pero si quiere víveres, podrá empeñar sus cables y cordajes, procurando siempre tener el consejo de los marineros. Gracias, Julio. Entonces, aquí podemos notar que el artículo 6, pues, nos indica en qué condiciones se puede o no arrestar al capitán, ¿no? Entonces, así también nos dice que no se lo puede hacer, pues, cuando ya estén listos para zarpar, pero el acreedor sí puede embargar cualquier cosa que le pertenezca. Y así también el artículo 13 nos habla sobre que el capitán no puede vender ninguna parte del barco, salvo que sea para víveres. Entonces, aquí vemos los primeros inicios en lo concerniente a arrestar al capitán, que luego pues se da para el embargo de buques, pero también el Código de Comercio, también, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo limita este tipo de arrestos también, cuando ya la nave está para zarpar. Entonces, es muy interesante ver todos estos inicios para poder comprender el presente y poder ver los cambios que se han hecho y los que no se han hecho y que todavía persisten a pesar de los siglos y a pesar de su antigüedad. El artículo 12 nos dice: si por desgracia se pierde un mástil, una vela o cualquier otro aparejo, estando el barco navegando en cualquier otra ocasión, la pérdida no se considerará avería, pero si el capitán se ve obligado a cortar su mástil por la borda o estropear alguno de sus aparejos para la conservación del buque, la carga reparará el daño de una avería gruesa. Bueno, es muy parecido a lo que vimos dentro de los principios de la ley de Rodas, pero aquí nos habla ya de otros acontecimientos. ¿Por qué?
porque ya dentro, cuando se empieza un proceso judicial, empieza a haber nuevos acontecimientos que en ese tiempo pues se entendía como la evolución de la industria marítima, como en la actualidad, que hace algunos años empezó con la evolución y empezaron a tener en cuenta la contaminación ambiental, que antes no, pues en ese entonces pues empezaron a haber ciertos procedimientos para este tipo de hechos, cuando era por algún tipo de mástil, como lo dice el artículo, y que se iba a considerar también avería gruesa y que tenía que ser contribuidos por todo, porque por esa misma pérdida, pues se salvó el resto de la mercancía. Entonces, muy parecido a lo que nos dicen las otras fuentes, pero un poco más desarrollado en conformidad a los nuevos hechos que iban evolucionando en ese tiempo. Como en la actualidad vamos a tener nuevos hechos, vamos a tener que crear cierta normativa o reformarla o ciertos convenios para crear uniformidad. Ya seguidamente nos faltaría el libro de Consulado del Mar, que considero que es uno de los más interesantes dentro de esta. Interesante porque tiene algo muy llamativo dentro de lo que se consideraba. En este libro empezaron los principios de navegabilidad. Entonces, lo que empezó a considerar el libro Consulado del Mar, lo concerniente a navegabilidad dentro de su tripulación, es muy interesante. Entonces, no dejan de ser interesantes los demás, pero este es muy perspicaz en lo que a su tripulación lo consideraba como navegabilidad, que tenían que estar, como lo conocemos ahora, dentro de la dotación mínima, que bueno, que en ese tiempo no se conocía lo que es dotación mínima, pero este libro Consulado del Mar da los primeros inicios para que un micrófono está entendido, gracias. Lo que se consideraba navegabilidad, da los primeros inicios. Entonces, recordemos que hemos visto cuatro fuentes, perdón. Hemos visto 4 fuentes, esta sería la última fuente, que es muy interesante, pero ya estamos con el tiempo, ya van a ser las 8. Entonces, lo dejamos para la próxima clase y bueno, en la próxima clase haríamos otra actividad respecto a estas fuentes. Pero como les decía, es muy interesante lo que dice este libro de Consulado del Mar, que se considera el más completo dentro del comercio marítimo y que todavía está vigente. Todavía este libro de Consulado del Mar está vigente. Entonces, para la próxima clase vamos a ver esta última fuente de derecho marítimo y seguidamente pues vamos a ver el desarrollo acá en Ecuador. Pero siempre el desarrollo acá en Ecuador tiene que ver con la adopción de normativa internacional. Y vamos a ver cómo se adoptó la normativa internacional, dentro de qué principios de estos que hemos visto que fueron recopilados dentro de otra normativa que adoptó el Ecuador. Entonces es muy interesante aquello y como les decía, esta fuente del libro Consulado del Mar van a disfrutar mucho con ella. Entonces ya estamos con el tiempo. Yo les agradezco por su participación, aunque me faltaron algunos que participaran, muy activos. Me faltaron algunos, pero en la próxima clase vamos a ver y vamos a ver cómo se desarrolló la normativa marítima acá en el Ecuador.